Bien, pues espero que hayan disfrutado sus vacaciones, chicos. Ya estamos de regreso. Vamos a ver ahora el tema de musculatura. ¿Sí? Vamos a comenzar a ver el tema de musculatura. Es un tema donde primero vamos a aprender a diferenciar y a ver los músculos desde distintas perspectivas y después vamos a ver más o menos una cuestión comparada. Estoy viendo los tiempos y ya no va a dar tiempo de hacer tres Bauplanes, entonces solo va a haber 2 entregas de Bauplan, ¿de acuerdo? Entonces ahorita va a ser la primera con piel, esqueleto y músculo, y la siguiente pues va a abarcar más temas, pero de esa manera vamos a espaciar un poco la entrega de Bauplanes. Entonces, cualquier duda que tengan de los Bauplanes, pues me preguntan. Bien, pues voy a compartir la pantalla. Bien, ahí ya la ven. Ya se ve. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a pongo el puntero láser. Pues vamos a comenzar con el tema de musculatura. Vamos a hablar del sistema muscular. Ya vieron con Abraham todo lo que es el esqueleto, ¿sí? Y vieron conmigo un breve resumen también de lo que es esqueleto. Entonces, vamos a ver ahora el sistema muscular. El sistema muscular tiene una plasticidad enorme, ¿sí? Una plasticidad enorme que nos permite, no, es un órgano que no va a ser parecido a ninguno de los otros. Sí, los músculos son órganos que no, es un sistema de órganos que no son parecidos a los otros. Y y les voy a decir por qué. Porque tiene la capacidad de tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De reabsorberse o de volver a desarrollarse. Claro, ya también dependiendo de la edad, ya el grado de desarrollo no va a ser mucho, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo con Arnold Schwarzenegger cuando ganó el Mister Olympia a los 18 años, vean la musculatura, y Arnold Schwarzenegger cuando era el Governator, ¿no? De I'll be back pasó a Oh My Back, vean los brazos, vean los pectorales, todo el cuerpo, pues pierde tono, ¿sí? Entonces, los músculos son un órgano que puede hacer esto. De hecho, si ustedes ven actualmente a Arnold Schwarzenegger, que ya ha vuelto a hacer ejercicio, ya dejó de ser el Governator, ya ha vuelto a hacer ejercicio, pues lo que van a ver es una persona con una musculatura bastante desarrollada, ¿sí? Bastante desarrollada, pero ya no es lo mismo, ¿no? Pero eso ya es por edad, pero ya volvió a desarrollar musculatura, ya no son estos brazos flácidos, ¿sí? Ni este abdomen flácido, ni los pectorales así, ya volvió a desarrollar algo de musculatura acorde a su edad. Tiene 70 y tantos años el hombre, entonces pues olvídense, ¿no? O sea, esa es la cuestión con la musculatura. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de musculatura. Claro, aquí además cambió la estatura del Capitán Rogers, ¿no? Cuando le dieron el suero del supersoldado. Vean la estatura que supuestamente alcanzó, ¿no? Y era un enano y flaco. En cambio, vean la musculatura. Entonces, la estatura, bueno, ahí sí no se puede hacer nada, porque es cuestión ósea, no tanto es de musculatura. Pero sí podemos pasar fácilmente de algo así a algo así si nos ejercitamos adecuadamente, ¿sí? Entonces, las fibras musculares,
los músculos ejercitados, si yo les preguntara, yo tengo la misma musculatura que Arnold Schwarzenegger, ustedes pudieran decirme, no, no tienen la misma musculatura, pero yo les diría, sí. La cosa es que mis fibras musculares no están ejercitadas, entonces se encuentran así, y las fibras musculares de Arnold Schwarzenegger se encuentran así, o de Steve Rogers, bueno, de Chris Evans, el actor, ¿sí? Que está constantemente haciendo ejercicio, entonces la fibra muscular se encuentra de esta forma. Curiosamente, quien está más cerca de sufrir un desgarre de un músculo es ya sea Schwarzenegger o Chris Evans, comparados conmigo. ¿Por qué? Porque recuerden que esta fibra muscular está muy inflada, está ejercitada, muy inflada. Y entonces lo que está provocando es una gran tensión en los tendones. Es decir, que recordemos que los tendones, los ligamentos es cuando se une hueso con hueso. Y el tendón conecta músculo con hueso. Entonces, un desgarre de un músculo no es otra cosa más que el rompimiento de un tendón, pero el tendón va a estar sometido a mayor, ¿cómo se llama? Mayor fuerza cuando ¿cómo se llama? Cuando la fibra muscular está sumamente ejercitada, ¿sí? Entonces, es por esto que el desgarre viene a través de tendones que se rompen. Recordemos que los tendones son tejido conectivo, ¿sí? Vamos a ver qué son los músculos. Los músculos son los que hacen que las cosas sucedan. La parte pasiva del aparato locomotor son los huesos, la parte activa son los músculos. Ellos van a proporcionar la fuerza para todo el sistema esquelético. Además, van a realizar los movimientos peristálticos que empujan la comida a lo largo del tracto digestivo y también la mezclan. Forman parte de esfínteres que regulan el paso de alimentos, están muy relacionados con la respiración y circulación sanguínea. De manera secundaria son capaces de producir calor. Los músculos, el sistema muscular tiene varios subproductos, ¿sí? ¿Y cuáles son estos subproductos? Bueno, básicamente uno de sus subproductos por la contracción es el calor, otros pueden ser el sonido y otros pueden ser la electricidad. Los músculos siempre van a tener su antagonista. Si tenemos un músculo flexor, vamos a tener un músculo extensor. Si tenemos un músculo aductor, vamos a tener un abductor. Ahorita más adelante les voy a platicar de qué se trata esto para que nos quede perfectamente claro. ¿Sí? Bien. Volvemos a nuestro cuadrito donde vemos cuál es el origen embrionario de la musculatura. Y si leemos bien, el origen embrionario pues es el mesodermo. ¿Sí? Ahí están los músculos como tal. Entonces, todo el sistema muscular está formado por el mesodermo, en la capa embrionaria que va a formar la musculatura es el mesodermo. Entonces, de esta manera, bueno, ya sabemos a qué capa blastodérmica pertenecen los músculos. ¿Sí? Les decía que parte de los subproductos del movimiento muscular, pues pueden ser el calor, pueden ser el sonido, puede ser la electricidad. El calor, ¿cómo lo generan? Bueno, pues ustedes salen a correr y más ahorita en estos tiempos, aunque bueno, el día de hoy no es buen ejemplo porque está nublado, pero si salen a correr y más en estos días, que ha hecho mucho calor, lo que van a generar es calor y van a estar sudando. Incluso algunos ejércitos se aprovechan de estos subproductos. Por ejemplo, los soldados finlandeses
con todo y uniforme, se dejan caer se dejan caer en agua helada. Recordemos que en Finlandia hay zonas que permanentemente están nevadas, ¿no? Entonces se dejan caer en el agua helada, salen, y en lugar de quitarse el uniforme para agarrar calor, lo que hacen es que siguen corriendo. Y en base a estar, y debido a este continuar corriendo, están generando calor y poco a poco van secando poco a poco van secando el uniforme. O sea, van generando calor con su cuerpo y van secando el uniforme. Ahora, no todos los vertebrados son capaces de producir ruido o producir electricidad en grandes cantidades con sus músculos. Sí producimos microelectricidad. De hecho, cuando se hace un electrocardiograma, no es otra cosa más que detectar la microelectricidad del corazón. Cuando se hace una miografía, ¿sí? Es decir, una toma de datos de los músculos, no es otra cosa más que medir la actividad eléctrica de estos músculos, pero es microelectricidad. Sin embargo, dentro de los grupos de vertebrados, los peces, sobre todo algunos peces cartilaginosos y otros óseos, han logrado desarrollar amplificadores de esta microelectricidad para lograr una electricidad gigantesca y llegar a producir tanto como del orden de 600 voltios a casi 800 voltios en el caso de la anguila eléctrica, 600 voltios en el caso de la raya eléctrica y 400 voltios en el caso del bagre africano, el bagre eléctrico, ¿sí? Estos tienen amplificadores en esta zona gris que se alcanza a ver de su musculatura, y esto genera un impulso eléctrico gigantesco para lograr esos voltajes tan impresionantes. Es por eso que son peligrosos, son animales peligrosos de determinadas zonas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver un pequeño video donde este es un yacaré. El yacaré es un lagarto propio de Sudamérica. Ahí se mete al agua, todo, y sin que se dé cuenta se pone una anguila eléctrica a descansar en su camino de salida del agua. Él quiere salir del agua, toca la anguila y fíjense cómo empieza como a contraer los músculos de su cuerpo y sale huyendo. ¿Sí? Sale huyendo. La anguila no sabe que el yacaré no la va a atacar, piensa que la va a atacar, entonces por eso da la descarga. No, el yacaré no se caracteriza por ser muy inteligente, vuelve a intentar salir y vuelve a recibir la descarga. Fíjense cómo se queda tetanizado su cuerpo, hasta que la anguila eléctrica es la que entiende que no se la va a comer y entonces se quita y ya el yacaré puede salir tranquilamente a la superficie, ¿sí? Puede salir a tierra. Y evidentemente va a quedar con un dolor muscular impresionante debido a las dos descargas que recibió. Entonces, este es un ejemplo de qué sucede. También, ahorita hablé de algo que le ocurre únicamente a los músculos, que se llama tetanizar, es decir, se tetanizan. ¿Cuándo nosotros hemos sufrido la tetanización de nuestros músculos? ¿Cuándo lo hemos sufrido? Pues yo creo que todos de niños fuimos alguna vez al parque y pasamos por el sistema ese de pasamanos que parece una escalera acostada, ¿no? Y que no toca nuestros pies, entonces vamos pasando. Pero cuando somos pequeños, generalmente le pedimos ayuda a nuestro papá, ¿no? De que oye, ayúdame a pasar esto. ¿Y en qué consiste la ayuda de papá? Bueno, encargarnos cuando ya se nos cansaron los brazos. Eso es tetanizar. Después de mucho tiempo de estar usando los músculos, se empiezan a tetanizar, empiezan a temblar, empiezan a acumular ácido láctico y entonces, pues desgraciadamente se cansan.
¿sí? Desgraciadamente se cansan. Y lo que sucedía cuando se nos tetanizaban los músculos en medio de este juego y que no alcanzábamos a pasar, es empezaban a temblar nuestros brazos y automáticamente nuestras manos se abrían y nos caíamos, ¿no? Entonces, por eso estaba ahí papá, para que nos cachara y no fuéramos a azotar en el suelo. Entonces, eso también ocurre cuando hay una descarga eléctrica muy fuerte. Esto es una cuestión de fisiológica que tiene que ver con procesos de fermentación. ¿Sí? Por eso se produce ácido láctico cuando estamos tetanizando. Si se dan cuenta, el nombre se parece al de una enfermedad, el tétanos. De hecho, es lo que causa. Cuando da tétanos, lo que causa es que se contrae el cuerpo de manera muy dolorosa, causa mucho dolor, o sea, es como si estuviéramos tepados todo el tiempo en el pasamanos, pero en cuanto relajamos los músculos, nosotros sentimos descanso y deja de generar ácido láctico. Cuando nos ataca esta enfermedad, estas contorsiones son de tal manera que la musculatura no descansa, entonces se tiene que buscar la manera de relajar los músculos. ¿Sí? Otra de las cosas que se pueden presentar y que sobre todo esto lo presentan los peces, y de hecho la familia que hay varias familias de peces que lo presentan, pero la familia que lo presenta, perdón, muy desarrollado, es la familia ciánide. Entonces aquí tengo un par de grabaciones de cómo se escuchan los distintos ciánidos cuando hacen ruido. Entonces vamos a escuchar. Bien, esto que escucharon no es otra cosa más que un músculo específico llamado músculo sonorífero. Aquí hay una disección del maestro Abraham de un ciánido, ¿sí? De una bairdiela. El primero que escucharon fue de Cynocion jamaicensis, aunque no encontré la imagen, pero les puse un Cynocion para que conozcan cómo ese pez. Y el segundo que escucharon fue de una bairdiela. Si se dan cuenta, aquí está la vejiga gaseosa, yo no le llamo vejiga natatoria, la vejiga gaseosa, aquí se encuentra. Este órgano es una especie de globo dentro del cuerpo de los peces, ya lo vamos a ver cuando veamos digestivo, ¿sí? Increíblemente lo vamos a ver cuando veamos digestivo, ¿sí? Y a esta vejiga gaseosa, que es como un globo, está llena de aire y sirve para la estabilidad de los peces, pues lo que le ocurre es que se rodea de un músculo sonorífero que en época reproductiva tiende a hipertrofiarse, es decir, tiende a estar muy grande, muy desarrollado. Al contraerse, provoca ruido, es como si nosotros frotáramos la parte de la superficie de un globo con la piel, con los dedos, y se va a oír un sonido muy parecido. Entonces, ¿para qué lo utilizan estos peces? Estos peces lo utilizan sobre todo para reproducirse. El macho genera este ruido, de hecho muchas veces el macho es quien tiene el desarrollo del músculo sonorífero, la hembra no desarrolla músculo sonorífero, y entonces es el macho el que hace los llamados. Curiosamente, mientras de más baja frecuencia es el llamado, más grave es la frecuencia, más grave es el sonido que se escucha, y esto significa que el animal se encuentra más desarrollado. Sonidos más graves atraen a las hembras, sonidos más agudos no las atraen. De esta manera, un macho perfectamente desarrollado tiene sonidos más graves y atrae a las hembras. Un macho menos desarrollado, que sea un juvenil que esté a punto de reproducirse por primera vez,
pues generalmente no va a tener éxito reproductivo por este ruido, porque su sonido que produce no es no es tan de baja frecuencia. Entonces las hembras no lo van a pelar. Ahora, desgraciadamente para estos peces hay otro grupo de vertebrados que han aprendido a utilizar el sonido para guiarse. Estos son los delfines. Recordemos que ellos tienen un sistema de ecolocalización, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Pero cuando estos peces están cante y cante para atraer a las hembras, resulta que los mañosos de los delfines se quedan callados, se van guiando por el sonido y llegan a donde están estos peces cantores y se los comen, ¿no? Entonces pues es lo malo de esto, ¿no? Es lo malo de esto que son fácilmente localizables con estos cantos, pero pues es para reproducirse. Entonces los delfines mañosamente lo utilizan para orientarse y llegar hasta ellos sin ellos producir sonido. ¿Sí? Entonces esos son los subproductos de los músculos. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los músculos? La clasificación de los músculos es mucha y muy diversa. Y vamos a ver cómo se relacionan unos con otros. Una clasificación puede ser por color, músculo rojo, músculo blanco. Vamos a ver ejemplos ahorita. Por lugar, músculo somático, músculo visceral. ¿Sí? Por control, un músculo voluntario, un músculo involuntario. Sí, tenemos músculos involuntarios. Entonces vamos a platicar de cuáles son. ¿Sí? La apariencia microscópica, que es el que más se utiliza para la clasificación de los músculos. Entonces tenemos músculo liso y músculo estriado. Y dentro del músculo estriado tenemos músculo esquelético y músculo cardíaco. Entonces vamos a comenzar con esta clasificación, ¿sí? La célula muscular cardíaca, como su nombre lo dice, se encuentra en el corazón. Ergo, el corazón es un músculo, ¿sí? Por eso les decía hace rato que tenía que ver con la circulación sanguínea. La célula muscular esquelética es un músculo que está relacionado con el esqueleto y permite cualquier tipo de movimiento, ¿sí? De acuerdo, claro, va a ser de acuerdo también a la articulación que tengamos, ¿no? Va a haber ciertos movimientos que yo no voy a poder hacer de acuerdo a la articulación que tengo. Y la célula muscular lisa, esa la encontramos en los órganos. Esa la encontramos en los órganos. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas y sus características. Antes de pasar a esto, lo que quiero que vean es precisamente lo del antagonista. La mayoría de los músculos tienen su antagonista. Y el antagonista realiza la función contraria. Es decir, cuando yo contraigo el bíceps y se infla la parte del bíceps, si yo toco la parte del tríceps, el tríceps está relajado. Si yo contraigo el tríceps, hago fuerza y contraigo el tríceps, lo que se relaja es el bíceps, ¿sí? Entonces a eso se le denomina que tienen su antagonista. Es decir, si yo acerco los brazos y yo flexiono los brazos, lo que estoy contrayendo es el bíceps y relajando el tríceps. Si yo alejo los brazos de mi cuerpo, lo que estoy contrayendo es el tríceps y relajando el bíceps. Entonces, fíjense cómo para eso es necesario tener el antagonista de un músculo para que nos permita tener un movimiento y el movimiento contrario en esta extremidad. ¿Sí? Entonces, con esta imagen pretendo que ustedes comprendan lo que es un antagonista muscular. ¿Sí? Entonces, el tríceps es el antagonista del bíceps y viceversa.
Bien, vamos a ver primero el músculo esquelético. Es un músculo que visto al microscopio se encuentra formado de bandas o estrías. Ahorita lo vamos a ver. Así se vería más o menos ese músculo. Las células son multinucleadas. Es un músculo de tipo voluntario, es decir, si yo quiero lo flexiono, voy a flexionar mi brazo, flexiono, ¿sí? Es voluntario. Yo tengo la capacidad neuromuscular de moverlo de esa manera, ¿sí? De mover mis músculos de esa manera y contraer el bíceps y entonces mover mis brazos. Por su tipo de fisiología es un músculo muy fuerte, pero rápidamente se relaja. Aquí es cuando les digo que se tetaniza, cuando estamos agarrados del pasamanos y llegamos a un punto donde ya no nos da la fuerza, ya no podemos pasar la mano al siguiente barrote y nos quedamos ahí detenidos, empiezan a temblar nuestros músculos y poco después del temblor automáticamente ¡pum! Nuestras manos se abren y nos caemos, ¿no? Entonces es un músculo muy fuerte, pero rápidamente se relaja. Al estar asociado a los huesos, es un músculo de tipo somático. Si se dan cuenta, ya mencioné varias cosas de aquí, que es un músculo voluntario, es el estriado esquelético. Es un músculo voluntario y es un músculo de tipo somático, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Ahí están las partes del músculo, ¿sí? Ahí están las partes del músculo. Esas son las partes que conforman el músculo estriado. Tenemos el epimicio, el perimicio, el fascículo, el endomicio, ¿sí? Tenemos la fascia. Es esta telita blanca. Si ustedes han ayudado de repente a su familia sobre todo a su mamá, a deshebrar carne, lo que van a encontrarse de repente es que el cubito de carne para hacer carne deshebrada tiene una parte blanca que es tendinosa, que es como membranosa. Esto no es otra cosa más que la fascia y es parte del tendón que lo une al hueso. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros viéramos el músculo estriado al microscopio con una técnica de tinción, lo veríamos de esta forma, ¿sí? Lo veríamos de esta forma. Es un músculo estriado, tiene estrías, por eso se llama estriado, y las células que son, cada una de estas es una célula, es decir, son células muy grandes, son multinucleadas, es decir, hay muchos núcleos ahí. Esta técnica que se utilizó aquí para esto se llama técnica de hematoxilina-eosina. La hematoxilina tiñe el citoplasma y la eosina tiñe el nucleoplasma. Entonces, por eso podemos ver los núcleos. Si hiciéramos un esquema de estos músculos, se verían de esta forma, ¿sí? Son células multinucleadas. Estos músculos tienen diversas formas, como es la forma de cinta, como es la forma que se llama unipenado, que es el músculo que mueve los dedos de los pies, como es el bipenado, que se encuentra en el gastrocnemio. El gastrocnemio no es otra cosa más que el chamorro, ¿sí? El chamorrito. Entonces, en el chamorrito tenemos nosotros un músculo bipenado. Aquellos que hagan bicicleta y que tengan mucha fuerza en las piernas, se darán cuenta que el chamorro, en lugar de ser uno solo, se ve dividido. Pues sí, se ve dividido porque está muy desarrollado el músculo y es un músculo bipenado. En el hombro tenemos un músculo multipenado, por eso cuando hacemos ejercicio esta parte se destaca que tiene varios paquetes musculares. Entonces, este es el músculo estriado. Vamos a hablar ahora del músculo cardíaco. Este músculo se encuentra solamente en el corazón. Las células aquí, a diferencia de las del músculo estriado, las células son mononucleadas, es decir, tienen un solo núcleo. Las células son cortas,
pero el patrón es bandeado. Tienen una serie de bandas que le permiten contraerse. Hay una sincronización de las células, es decir, están latiendo y de repente agarran la misma sincronía. Esto es por comunicación celular a través de desmosomas, ¿sí? Cuando no hay esta sincronización celular es cuando se dice que se fibrila. Por eso ustedes en las películas de médicos o en las series de médicos, cuando alguien está teniendo un problema con el corazón, ¿qué aparato es el que pide? Desfibrilador, o sea, que quita la fibrilación. ¿Y cómo la quita? Con un choque eléctrico. Entonces ya con el choque eléctrico hace que se contraigan todas las células musculares al mismo tiempo y entonces ya empieza a haber esta sincronización de nuevo, ¿sí? Es un músculo de tipo involuntario. Aquí yo lo tomo esto un poco, con un poco de precaución. ¿Por qué? Porque en realidad sí tenemos con mucha concentración, sí tenemos la capacidad, sí tenemos la capacidad de regular los movimientos del corazón, pero solamente una capacidad limitada, entonces no es tan involuntario. Si yo ahorita sin concentrarme ni nada, me toco el corazón, pues voy a sentir que se está moviendo, pero no tengo que estar pensando, a ver, corazón, late, ¿no? No lo tengo que pensar, no lo tengo que razonar, como cuando voy a dar la orden del brazo que se flexione. Sin embargo, yo sí puedo influenciar de cierta forma, con mucha concentración, en el ritmo cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, así se verían las células, así se verían las células de este corazón, ¿sí? Así se verían las células de este corazón. Estas solo están teñidas con eosina, o sea, solo se teñieron el citoplasma y alcanzamos a ver el núcleo por ahí, pero no está tan bien teñido, ¿sí? Entonces así lo alcanzamos a ver. Y vamos a pasar al músculo liso. Este músculo se encuentra en vísceras, esfínteres, etc. Las células son mononucleadas, como las del cardíaco, y cortas, como las del cardíaco, pero aquí no se ve el patrón bandeado, ¿sí? Si nos vamos acá, si nos regresamos acá, sí vemos este patrón bandeado, sí vemos este patrón de bandas, ya sea así o ya sea así, ¿sí? Ya sea horizontales o verticales, tiene ese patrón de bandas. Este músculo no tiene ese patrón de bandas, ¿sí? Muy importante, es un músculo involuntario. ¿Qué son los esfínteres? Tenemos distintos esfínteres. Tenemos un esfínter en el sistema urinario, tenemos un esfínter en el tracto digestivo, la parte final, lo que es parte del ano, ¿sí? Y aquí hay un detalle. Parte del ano está formado por músculo voluntario, parte del ano está formado por músculo liso. El músculo estriado, sí, el músculo estriado es un músculo voluntario, de tal manera que cuando tenemos ganas de ir al baño, pues podemos decir como burro el de Shrek, ¿no? Aprieto fuerte y no tengo que ir al baño. Sí, pero estás apretando el músculo que es voluntario y que es estriado. ¿Qué le pasa? Se cansa, se relaja. Y el otro músculo que es el involuntario, que es el músculo liso, sigue empujando, y si te aguantas demasiado tiempo de ir al baño, lo que acaba ocurriendo es que te gana como si fueras un bebé, ¿sí? Y manchas tu ropa y todo, además de, bueno, la vergüenza de hacerse encima, ¿no? Entonces, por eso no es bueno aguantar tanto. ¿Por qué? Porque el músculo liso que está en las vísceras, está en los intestinos, está en el estómago, está en todas las vísceras,
continúa empujando y el otro tiene que estar haciendo fuerza. Va a llegar un momento en que la fuerza se vence y pues ocurre un accidente, ¿no? Las contracciones en este no son tanto, pueden ser nerviosas, pero son más bien miogénicas, por eso es involuntario. Está regulado por el sistema nervioso autónomo, el simpático y parasimpático. ¿De acuerdo? Por eso decimos que las contracciones son miogénicas y nerviosas. Y este músculo se ve así. Si se dan cuenta, cuando vemos la preparación, no vemos este patrón bandeado que estábamos viendo antes, ¿no? En los otros dos, fíjense, el patrón bandeado, el patrón bandeado. Entonces, en este ya no lo vemos, en el músculo esquelético, perdón, visceral, ya no lo vemos. Y pues entonces ya tenemos más datos. De esa manera ya vimos ahorita la apariencia microscópica de los músculos. Vamos a ver ahora por color. No es un método de clasificación muy bueno, ni muy utilizado, porque aunque es relevante y establece una diferencia fisiológica y de composición. El músculo rojo está muy vascularizado, tiene gran cantidad de mioglobina y es resistente a la fatiga. El músculo blanco, menos vascularizado, tiene menos mioglobina, su resistencia a la fatiga es menor que el rojo, pero tiene contracciones más rápidas, ¿sí? Hay autores que van a surgir una tercera catalogación, que es el músculo rosa, que es una mezcla, es un estado intermedio entre el rojo y el blanco, y sí, de hecho, existen algunos peces. Aquí hay un detalle. ¿Alguien ha comido pichón alguna vez? No, yo no. Nadie ha comido pichón. Bueno, cuando vayan a comer pichón y si piden la pechuga del pichón, algo que les va a llamar la atención es que, a diferencia de la pechuga de pollo está muy, muy blanca. Es decir, es músculo blanco, muy poco vascularizado, menos mioglobina, resistencia a la fatiga menor que el rojo, pero contracciones más rápidas. De tal manera que las gallinas y los gallos, los pollos, no son aves realmente voladoras. Alcanzan a volar para escapar cuando los estás correteando, ¿no? A mí me encantan los pollos, entonces yo siempre, antes trabajaba en un rancho, entonces correteaba a los pollos para cargarlos, para acariciarlos, estar tocando a los bichos, ¿no? Y entonces corrían, y cuando ya la carrera no era suficiente, levantaban el vuelo, pero era un vuelo corto. ¿Por qué? Porque se fatiga rápidamente su músculo, la pechuga de los pollos, por eso es blanca. En cambio, corretean una paloma, la paloma no se va a esperar. La paloma va a levantar el vuelo y, si puede, se va a otro sitio, ¿no? Entonces, la paloma tiene músculo rojo aquí en la pechuga, que es resistente a la fatiga, muy vascularizado, por eso tiene también gran cantidad de mioglobina, y es de color rojo. Y en cambio, la pechuga de un pollo va a ser una pechuga blanca y no le va a permitir volar tanto tiempo como a una paloma, ¿no? Nada más es una voladita pequeña y tan. Se acabó. El músculo rosa se encuentra en algunos peces, en la parte media del cuerpo. Es decir, parece ser que hay hay músculo rojo hacia el interior, ya pegado casi a los órganos, músculo rosa un poquito más en medio y músculo blanco completamente afuera. ¿Sí? Entonces ya lo vimos por color. Vamos a ver ahora por control. El músculo voluntario es aquel que puede tener un control consciente, está regulado por el sistema nervioso central.
Mi lengua tiene un control, es un músculo voluntario porque tiene un control. Mi cerebro le está diciendo habla, muévete de tal forma para que se articulen las palabras y es por lo que yo puedo hablar. Estoy utilizando sistema nervioso central. El músculo involuntario en este momento, si yo desayuné algo, si ustedes desayunaron algo, su esófago se está moviendo, su estómago se está moviendo, se está contrayendo, está viendo movimientos. Su intestino se está moviendo, se está contrayendo, está viendo movimientos. Pero no lo controlamos nosotros, ¿no? Eso sí no lo controlamos nosotros. Entonces, nosotros no nos damos cuenta que todo eso se está moviendo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el caso del corazón es especial, porque aunque no es un músculo liso, es involuntario a pesar de existir cierto control sobre él. Y ahí les pongo un nombre, Jacques Mayol. ¿Alguien sabe quién es Jacques Mayol? No, yo no. Bueno, aquí hay una recomendación. Busquen después una película por ahí que se llama Azul Profundo. Se llama igual que una de Jessica Alba, pero no es con Jessica Alba, es un actor francés. Son dos actores franceses. Uno de ellos es Jean Reno. Yo creo que lo conocen, un actor bastante simpático. Sí. Jacques Mayol, esta película trata sobre buzos de apnea. Un buzo de apnea son aquellos buzos que se hiperventilan, aguantan la respiración bastante tiempo, se sumergen sin tanques, nada más con su cinturón de plomos, traje de buzo, y se sumergen a cierta profundidad. El buceo de apnea es un deporte muy, muy extremo, ¿sí? Y Jacques Mayol fue famoso porque fue el primero en establecer un récord de aproximadamente alcanzar con una sola apnea una profundidad de 76 metros, ¿sí? Cuando le hicieron estudios neurológicos, miológicos y de corazón a Jacques Mayol, se dieron cuenta que hacía algo que hacen los delfines. Los delfines suben, respiran y bajan. Y cuando bajan a mucha profundidad, lo que hacen es que reducen los latidos cardíacos, de esa manera reducen la energía y la cantidad de oxígeno que están gastando, y además direccionan la sangre únicamente a aquellos órganos vitales, es decir, hígado, cerebro y corazón. No lo dirigen a otros órganos vitales. Entonces, se dieron cuenta que Jacques Mayol tenía una capacidad de concentración enorme y podía hacer que su ritmo cardíaco bajara. El campeón actual de buceo de apnea es Pipín Ferreras, un cubano que él tiene el récord en varones de 170 metros de profundidad con una sola apnea. Es decir, una sola sobre respiración como la que hice ahorita, y baja. Ha bajado aproximadamente 170 metros, es quien tiene el récord, pero orgullosamente quien tiene el récord, aunque desgraciadamente por romper ese récord murió, pero murió por un accidente, no por romper el récord como tal, era su esposa. La esposa de Pipín, se me fue el nombre ahorita de ella, sí, una francesa,
ella tiene el récord, bajó 176 metros, o sea, rompió el récord de Pipín de 170 metros con una sola apnea. Cuando bajan con un como trineo que está muy pesado, entonces se hiperventilan, quitan el freno es un cable, cuelga hasta 200 metros de profundidad, quitan el freno y entonces te jala, te baja, ¿no? Pues va bajando, va bajando, va bajando. De esa manera ella no tiene, ni Pipín, ni Jack, ni ella tenía que hacer el esfuerzo de patalear para poder bajar, además traían plomos. Entonces bajan, están abajo, deben estar abajo 3 segundos para que sea válido, están abajo 3 segundos y después vuelven a la superficie, pero como implica mover las piernas, lo que llevan es un pequeño tanque de aire, no para respirar, sino para inflar una boya y esa boya los arrastra mucho más rápido hacia arriba. A la esposa de Pipín lo que le pasó fue que cuando llega abajo, rompe el récord, está a los 3 segundos, hay un buzo abajo con un montón de tanques de buceo, rompe el récord, se lo entrega, hay un aparatito que mide la profundidad a la que llegaron y le pican un botón e imprime una especie de ficha donde dice la profundidad alcanzada y que ya estuvo los 3 segundos, le entrega eso y en cuanto empieza a abrir la válvula del tanque para poder subir, sorpresa, el tanque estaba vacío. Entonces ella se desespera, empieza a intentar subir, el buzo que está con ella se desespera, no le puede pasar aire porque ella, sus pulmones están muy reducidos. En cambio, el aire que está respirando el buzo está a presión y entonces sus pulmones están, es una cuestión de volúmenes, de ley de los gases, ¿no? Sus pulmones están a la capacidad normal que tienen, 5 litros, no le puede pasar aire porque le causaría un desgarro en los pulmones, entonces lo que hace es que se desespera el buzo, la agarra, antes estaba por ahí el video en la red, se podía ver, ¿no? La agarra y la empieza a subir él, con riesgo a él mismo de sufrir una descompresión porque está respirando aire a presión. La capacidad, el tiempo de aguantar la respiración de Pipín y de ella era de aproximadamente 5 a 6 minutos. Ella está aproximadamente 12 minutos abajo del agua y entonces acaba ahogándose y muriendo. Entonces, a todos les hicieron pruebas y eran capaces de reducir, ¿qué es lo importante de todo esto? Que eran capaces de reducir su ritmo cardíaco. Entonces, el corazón, aunque aparentemente es involuntario, sí podemos nosotros influir con mucha concentración y bajar el ritmo cardíaco, pero tenemos que estar perfectamente serenos. Esto nos dice qué tanta capacidad tenían esos buzos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esta chica francesa rompió el récord, pero murió por romper el récord. O sea, sí está presente su récord porque duró los 3 segundos que debería durar, pero no logró vivir para celebrarlo, ¿no? Bien, entonces ahí es donde les digo que hay músculos voluntarios y músculos involuntarios, ¿no? Ustedes recordarán esta escena en Shrek 2, cuando conocen al suegro, ¿no? Que de repente Burro dice, voy a mi arbolito, pero en cuanto empieza el pleito, como es bien chismoso, pues con tal de quedarse en el chisme, dice, mejor aprieto fuerte. Lo que va a apretar fuerte, pues es la parte de los músculos voluntarios, es decir, los músculos estriados, pero recordemos que las vísceras, sobre todo los esfínteres, tienen parte músculo estriado y parte músculo liso. Pues va a llegar un momento en que ya no va a aguantar y se va a orinar encima. Eso mismo nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces ya vimos el color, ya vimos el control. Y vamos a ver ahora, vamos a ver, les decía que íbamos a ver las expresiones, ¿no? Estas son las partes
algunas partes de los cuerpos de los vertebrados que tienen movimiento gracias a los músculos. Entonces, cuando la extremidad, sobre todo hablando de extremidades, se acerca al plano del cuerpo, aquí el plano del cuerpo es este, decimos que es una aducción. Cuando se aleja del plano del cuerpo, decimos que es una abducción. Entonces, aducción, si yo tuviera mis brazos así extendidos, si yo hago un movimiento de aducción, es moverlo hacia el plano de mi cuerpo. Ahí está. Si yo hago una abducción, lo alejo del plano de mi cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pueden llamarse de varias formas. Flexión, depresión, aducción. Extensión, elevación o abducción. Extensión, flexión. ¿Sí? Flexiona la pata, la extiende. En el caso de, por ejemplo, la boca, la lengua, protracción, cuando sobresale la boca o la lengua hacia afuera, estoy haciendo una protracción de mi lengua. Voy a hacer una retracción, la meto, ¿sí? Entonces eso es la protracción y retracción, ¿sí? Una vez más, depresión, elevación hacia acá, depresión hacia abriéndola, ¿sí? Entonces estas son más o menos los movimientos que va a tener, los movimientos. Después esta presentación la voy a hacer PDF y se las voy a mandar para que la tengan y ya puedan ver cómo son los movimientos y les quede claro qué es la abducción y qué es la aducción. ¿De acuerdo? Cabe decir que en español se escribe con una sola D. ¿Sí? Aducción sí se escribe con una sola D. Abducción, pues, se escribe tal como está escrito aquí. Bien, vamos a tener distintos tipos de musculatura. Bueno, ya habíamos visto somática, visceral. La somática la tenemos la axial, la pendicular, la visceral, braquiomérica y lisa. ¿Sí? Aquí vamos a ir platicando cómo vamos a pasar, de acuerdo al grupo de vertebrados que se trate, vamos a pasar de una musculatura muy simple, muy sencilla, que de hecho por aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ahorita se los muestro. Vamos a pasar de una musculatura muy sencilla y voy a ir por otro ejemplar. Quiero mostrarles también. Entonces, en los peces, tanto cartilaginosos como óseos, la musculatura es muy sencilla. Aquí lo voy a sacar. Voy a dejar de compartir pantalla. Un momento. Para que lo puedan ver. Voy a sacar este ejemplar que tengo aquí precisamente para eso. Y entonces, está chorreando. Bueno, no importa. Como hacían aquí. Entonces, en los peces solo voy a tener musculatura epiaxial. Aquí está, en medio está la columna vertebral. Entonces voy a tener musculatura epiaxial, la que es hacia arriba, e hipoaxial, la que es hacia abajo. De hecho, ya que dejó de escurrir, voy a sacarlo un poco para que vean que está marcado así. ¿Sí? Este fue un ejemplar que trabajaron sus compañeros. Quitaron los paquetes musculares, por eso se ven así. ¿De acuerdo? Entonces, en peces óseos y peces cartilaginosos, la musculatura del cuerpo es muy sencilla. Muy sencilla. ¿Por qué? Porque el único movimiento que van a tener los peces, pues aquí les muestro este otro ejemplar.
Les va a dar risa porque lo compré. No lo compré solo por ser un tiburón, sino porque tiene, esto es una cosa hecha de madera, pero está formado exactamente como son los músculos y es el único movimiento que va a permitir. ¿Sí? Ahí están viendo el único movimiento que está permitiendo, como está conformado esto que es un juguete de madera, pero los músculos exactamente eso hacen. Entonces es el movimiento más sencillo. ¿Sí? Por eso lo compré para usarlo en la materia que lo vieran. ¿Sí? Entonces es un movimiento muy, muy sencillo. Y en los peces, tanto cartilaginosos como óseos, la musculatura corporal es muy sencilla, no tiene mucha complejidad, solo es epiaxial e hipoaxial. La columna vertebral está en medio, ese es el axis. Epiaxial está por encima del axis. Hipoaxial está por debajo del axis, ¿sí? Entonces eso es eso ocurre, vuelvo a compartir pantalla para que vayamos viéndolo. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de epiaxial e hipoaxial. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ahí están los peces. Fíjense, este es el paquete muscular, el miotomo, y entonces este tipo de musculatura es lo que le va a permitir moverse. ¿De acuerdo? Es muy simple y muy sencilla en los peces. Aquí está otro ejemplar que prepararon sus compañeros. Este fue un ejemplar de un pargo, un huachinango bastante grandote que trajeron. Ahí se alcanza a ver el centro vertebral y las espinas, la espina neural y la espina emal. ¿Sí? Este es el dorso, este es el vientre, esta es la aleta anal. Y ahí se alcanza a ver la forma del paquete muscular muy sencillo. Ahí está el epiaxial, el hipoaxial, los miotomos, la columna vertebral, ¿sí? Y ahí están los miotomos separados del cuerpo. Les digo, este fue un ejemplar que prepararon sus compañeros de un pargo, ¿sí? Estamos viendo musculatura. Así es la musculatura en los distintos grupos de peces. Tenemos el centro vertebral, tenemos hipoaxial, epiaxial, epiaxial, ¿no? Y de acuerdo al tipo de pez, ¿qué corte sería, chicos? A ver, vamos a recordar cortes. ¿Qué tipo de corte sería? Sagital. No, sagital sería si hubiéramos hecho el corte de aquí a acá y hacia atrás. Este corte es un corte transversal, porque nos va a dar parte anterior, parte posterior, ¿de acuerdo? El sagital nos da partes laterales y nos da exactamente lo mismo de un lado y de otro. Entonces, estos cortes, voy a dejar de compartir pantalla, estos cortes son así, es decir, partimos así al ejemplar. Sagital sería partirlo así, ¿de acuerdo? Entonces es un corte transversal, es de este tipo. ¿Sí? Entonces así es como vemos los paquetes musculares en distintos cortes transversales de distintas especies de pez. Perdón. Los miotomos tienen distintas formas de acuerdo al tipo de pez y hay algo muy curioso. Mientras el miotomo se aproxima más a parecer una letra M o una letra W, según sea la perspectiva que ustedes tengan de este miotomo, nos va a reflejar la velocidad del pez. Es decir, por ejemplo, el anfioxo, la lamprea,
y la larva de pez van a ser muy lentos en sus movimientos. Su movimiento va a ser muy lento, no les va a permitir velocidad. Mientras más se aproxima a una W, a una M, ¿sí? Fíjense, una M o una W, cualquiera de las dos, entonces el movimiento va a ser mucho más eficiente y esos peces son más rápidos. Es muy divertido ir a comer con Abraham, porque sobre todo cuando hemos ido a comer pescado, de repente nos ponemos a adivinar qué tan veloz o qué tan no veloz es un pescado. O sea, es curioso de que empezamos a hablar de la comida y empezamos a ver todo eso, ¿sí? Entonces, esto solo aplica para peces óseos y peces cartilaginosos. La parte rosa va a ser la parte que se va a mover. Entonces, tenemos tipos de nado. Basándose en esto, tenemos 3 tipos de nado en los peces. El nado anguiliforme, el nado carangiforme y el nado ostraciforme. La parte blanca se queda fija, la parte rosa es la que se mueve, ¿sí? Pero esto lo deben manejar pues nada más los alumnos de anatomía. Si nosotros nos vamos somos alumnos de ictiología, entonces ahí hay más tipos de nados. Unos que tienen que ver con el cuerpo y evidentemente con la musculatura del cuerpo, el anguiliforme, subcarangiforme. Aquí la parte oscura es la que se mueve, ¿sí? Anguiliforme, subcarangiforme, carangiforme, tuniforme. Este es el más eficiente. El más eficiente. Este le permite una velocidad enorme al pez. Por eso los atunes, los marlines, el pez espada, todos estos peces tienen esta forma y es un nado muy eficiente. Y al ostraciforme se convierte en un nado poco eficiente. Otro movimiento muscular de los peces, pero que tiene que ver con las aletas, es el rayiforme o odontiforme. Esto es como que abanican, ¿sí? Como que lo abanican, ¿de acuerdo? Y en cambio, esto es ondulatorio. Si fuera oscilatorio, es recto, no lo mueven casi. Estos peces casi no mueven las aletas. Consecuencia, cuando tú los ves nadar, estos peces parece que van saltando, ¿sí? El movimiento de la aleta dorsal, de la anal y la dorsal juntas, ¿no? Otra vez más, oscilatorio, o sea, va a oscilar. Y luego vamos a tener el tetradontiforme, que perdón, ondulatorio, va a ondular. Para que les quede claro, una ondulación sería como cuando una bailarina de danza regional ondea su falda, ¿sí? Eso es un movimiento ondulatorio. Eso es parte del movimiento muscular de los peces, que aún así no es un movimiento muy elaborado. El oscilatorio es más, por ejemplo, en el caso del pez globo es mucho más fijo, no oscila la aleta, ¿de acuerdo? En el caso, antes de pasar a musculatura cefálica, en el caso ya de la musculatura corporal de otros organismos, de otros vertebrados, vamos a ver nosotros que es terriblemente compleja porque los movimientos son mucho más complejos. Ahí ya lo que vamos a empezar a tener es músculos por debajo. Aquí en este ejemplar se pudo hacer el corte del miotomo muy fácilmente porque ese músculo abarca desde la superficie hasta el fondo del cuerpo. Si yo quisiera hacer eso mismo, déjenme traer otra cosa.
Si yo quisiera hacer eso mismo con un anfibio, se ve muy feo. Con un anfibio, los músculos, hay músculos por debajo de músculos, entonces no va a ser tan sencillo. Pero también ya los movimientos de un anfibio son mucho más complejos y todavía mucho más complejos los movimientos de un ave. Ahí tenemos parte de la pechuga de una paloma y aquí tenemos ya parte del esqueleto, ¿no? Entonces hay músculos por debajo de músculos. Entonces eso nos vuelve mucho más compleja la musculatura de los tetrápodos que de los peces. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a lo que es la musculatura cefálica, que es sumamente importante. ¿Sí? Vamos a pasar a la musculatura cefálica, que es donde hay mayor cantidad de diferencias entre, entre los grupos. ¿Sí? Hay musculatura cefálica, la musculatura cefálica se considera incluso la musculatura todavía del cuello. ¿Sí? Entonces, va a ser muy diferente en los distintos grupos. Fíjense vayan viendo cómo vamos pasando de lo simple a lo complejo en cuanto a la musculatura y de acuerdo sobre todo al tipo de dieta. Esta es una lamprea y esta es la musculatura la musculatura hipobranquial, fíjense. ¿Sí? Lo que sería la hipoaxial. Le llaman hipobranquial porque está cerca de los arcos branquiales. En cambio, fíjense en la musculatura de un tiburón, cerca de los arcos branquiales, ya cambia y ya empezamos a tener músculos por debajo de otros. Fíjense que aquí, como aquí el músculo intermandibular e interioideo se cortan, los tenemos que cortar para poder ver la musculatura branquial, ¿sí? Hipobranquial. Ahí está más grande, para que lo aprecien, ¿no? Fíjense cómo aquí hay un corte, se llama un despiece, y aquí tenemos el músculo coracoides, todavía va por debajo, o sea, no solo hay músculos sobre músculos, sino hasta en 3 capas o varias capas, ¿sí? Entonces, por eso la musculatura cefálica es mucho más compleja. Aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la musculatura hipoaxial, epiaxial. Pero la musculatura cefálica, bueno, tenemos el aductor mandibular, tenemos el intermandibularis, debajo del intermandibularis tenemos la musculatura branquial, ¿sí? Vamos a tener el levator palato cuadrado, el palato quadrati, músculo levator palato quadrati, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este. Es este chiquito, ¿sí? El spiracularis, que tiene que ver con el espiráculo, el levatorio mandibulae, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empieza ya a ser mucho más compleja de una lamprea a un tiburón. Y si por debajo de la musculatura cefálica del tiburón, fíjense ya cuántos músculos hay. Esto que se hace aquí, cuando se hace este tipo de cosas en una fotografía, en un dibujo, se le llama despiece, ¿sí? Es decir, aquí está el intermandibularis completo, aquí está el intermandibularis completo, pero aquí lo estamos cortando para ver el interioideo, que está por debajo del intermandibularis. Y entonces se deja en una parte, cuando hacemos las disecciones, se deja en una parte para tomar la fotografía y que se entienda qué es el despiece. Entonces, aquí entiendo que este músculo, el intermandibularis, está por encima del interioideo y se está haciendo el despiece. ¿De acuerdo? Fíjense cómo aquí la musculatura del cuerpo es muy sencilla, es un tiburón. Y en cambio ya la musculatura cefálica empieza a ser mucho más compleja. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, miren, otra vez un despiece.
Ahí se despieza, se hace un despiece del intermandibularis y se hace un despiece del interioideo. Y por debajo del interioideo está el coracobranquial, el coracoarcual, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya empieza a ver, aunque son animales muy sencillos los tiburones, son animales poco evolucionados, ya empieza a haber músculos por debajo de músculos en la musculatura cefálica, que tiene que ver con la alimentación. Recordemos que la alimentación siempre va a ser importante para la cuestión evolutiva, va a ser uno de los motores evolutivos por excelencia, la alimentación. El otro factor evolutivo por excelencia es la sexualidad, ¿sí? Cómo se reproducen, la reproducción. Entonces ahí va a haber también musculatura muy diferencial, ¿sí? Fíjense cómo en un pez ya comienza a ser todavía más compleja la musculatura cefálica. Esta es una mojarra que hizo la disección del maestro Abraham. Fíjense la musculatura de los ojos, aquí está, y la musculatura cefálica. Cuando algunos ejemplares como esta mojarra comen crustáceos y almejas, que son animales muy duros, la musculatura está muy especializada para eso. Además de los dientes. Aquí están, si se dan cuenta, este es un dibujo hipotético de un pez, ¿sí? Y tenemos las iniciales de algunos paquetes musculares. Faringoioideo. Aquí está. Aductor mandibular 1, aductor mandibular 2 y 3. Estos músculos están juntos. Aductor del arco palatino. Levator del arco palatino. ¿Sí? Depresor del opérculo, depresor opercular, levator opercular. Aquí tenemos una analogía. Este lo deprime y este lo levanta, ¿sí? Entonces, con ese músculo puede mover sus opérculos branquiales un pez. Aquí tenemos el faringoioideo, aquí tenemos el intermandibularis, ¿sí? Y tenemos muchos otros músculos, ¿no? Muchos otros músculos, que están en la cabeza de un pez. Sin embargo, si lo empezamos fíjense otros músculos, los levatores, no opercularis, levatores branquialis, ¿sí? Tiene que ver con los arcos branquiales y tiene un paquete muscular a cada uno de los arcos branquiales que tienen los peces. ¿De acuerdo? Entonces, esta musculatura, con todo y que es muy compleja, resulta menos compleja. Hay otra musculatura ya pero de un dibujo un poquito antiguo de un pez luna, que le hicieron la disección, me parece que en el siglo XIX, y de ahí sacaron la imagen. Sí, no dice. Y aquí un dibujo del doctor Ruy Diogo. Ruy es excelente anatomista. Lo único que le critico es que él no sigue la nomenclatura de los músculos. Entonces, a veces es un poquito difícil. Esta es la musculatura de una salamandra. No, perdón, de un pez pulmonado. Entonces, a veces es un poquito difícil seguirla. ¿Por qué? Porque le pone la nomenclatura que él se le antoja. Y pues no. Las cosas no van así. Pasamos a la musculatura cefálica de anfibios. Ya empieza a haber una gran diferencia, ¿sí?
Ya empieza a ver otro dibujo del doctor Diogo, por eso no se entiende bien las abreviaturas de los nombres de los músculos, ¿sí? Pero fíjense, quitamos estos músculos de aquí y obtenemos otros músculos diferentes acá. Están por debajo. Están por debajo. Entonces es lo complicado. En el caso de reptiles es todavía más complicada la musculatura cefálica. ¿Qué significa esto? Va a significar que tienen movimientos mucho más complejos. ¿Sí? Mucho más complejos. En el caso de las aves, bueno, aquí es otro anfibio. ¿Sí? Aquí tenemos el depresor mandibulae de un alligator, un alligator, un lagarto americano. ¿Sí? Entonces, en estos, por eso es, fíjense qué músculo tan pequeño. Entonces, por eso es muy fácil cerrarle el hocico a un alligator, a un cocodrilo, y es muy difícil abrirlo, porque el otro músculo va acá, está acá, ¿sí? Ya no sé, aquí en la imagen no se alcanza a ver, y no tengo una imagen con el otro músculo. ¿Dónde vemos donde veríamos esa gran capacidad, pero aquí vemos una fosa donde se va a insertar ese músculo? Muchas de las fosas de los cráneos tiene que ver con los puntos de inserción de la musculatura. Este magnífico dibujo hecho en colores de distintos tipos de músculo cefálicos son de mi alumna Adriana Rodríguez Rodríguez, mi tesista, la que trabajó con serpiente de cascabel. Lo tomé, de hecho, de su tesis, este dibujo, ¿sí? Y ahí se ven los distintos. Fíjense cómo ya se va volviendo mucho más complejo. Y estos están por encimita, estos están quitando la piel de la serpiente, todos estos músculos. Si quitamos estos músculos, vamos a tener estos otros, ¿sí? Donde tenemos aquí unos relacionados con la glándula de veneno, que encontramos algo bien chistoso. En lugar de que la glándula de veneno esté aparte y aparte el paquete muscular, la glándula de veneno está anastomosada, es decir, inmersa entre las fibras musculares, de tal manera que no puede retirar el músculo sin dañar la glándula de veneno. Entonces está inmersa en el músculo y es por eso que las serpientes de cascabel pueden inyectar tan eficientemente el veneno. Entonces estos músculos están por debajo de estos. ¿Sí? Entonces vamos viendo que ya hay mayor complejidad. Los músculos de un pollo, vean la cantidad, una vez más, el dibujo es del doctor Diogo, ¿sí? Son los músculos de un ave, entonces vean la cantidad de musculatura que tiene un ave en la cabeza. Y este es un polluelo por la forma, ¿sí? Entonces son músculos muy complejos, mucho más complejos. Conforme nos vamos acercando a grupos superiores de vertebrados, hasta llegar a los mamíferos y a los grupos más complejos de musculatura. Vean la cantidad de músculos que tenemos, ¿no? O sea, gracias a eso nosotros vamos a tener ya músculos en los labios que nos van a permitir succionar, que esto es importante para la lactancia. Recordamos que por algo somos mamíferos, ¿sí? Cuando somos cachorros, lactamos. Entonces movemos la musculatura cefálica de la parte de los labios. Pero además, gracias a la musculatura cefálica, nosotros podemos saber cuando alguien está enojado, cuando alguien está contento, cuando alguien está triste, por todos los movimientos complejos que hay en esta musculatura cefálica. Vean nada más la cantidad de músculos cefálicos que tenemos.
¿sí? Y tenemos incluso un músculo que es único en los primates. Está incluso aquí con rojo, músculo risorio. O sea, podemos sonreír y gracias a que podemos sonreír podemos dar una idea de cuál es nuestro estado anímico a otros compañeros de especie, ¿sí? Muchos animales, perdón, vertebrados inferiores no poseen este músculo, ¿no? Entonces, no pueden sonreír. Si vemos una lagartija, pues la lagartija tiene la misma cara que Putin, ¿no? Así, sin ninguna expresión. ¿Sí? Gracias a esos músculos, sobre todo los de alrededor de los labios, me voy a regresar, estos músculos de alrededor de los labios, fíjense qué cantidad de músculos hay, es que podemos lactar, ¿de acuerdo? Aquí la vaquita, el becerro, está moviendo de cierta forma la boca para poder lactar. Igual el bebé adapta la boca a la forma del pezón para poder lactar. Entonces, si no tuviéramos esto, sería bastante difícil. Sería bastante difícil poder lactar, ¿de acuerdo? Esto sí me gustaría ver cómo le hacen sin que la cría espine a la mamá, ¿no? También, gracias al músculo risorio, podemos nosotros esbozar una sonrisa y dar una señal a los demás miembros de nuestra especie de cómo estamos. ¿Alguien sabe quién es este artista, este mimo? ¿Nadie? Es Marcel Marceau, era el rey de los mimos. Tenía una capacidad de mover su cara y de repente dejarla fija, impresionante. La verdad es que lo vi en algunas coreografías que hizo, ya falleció lamentablemente Marcel Marceau. Era extraordinario, extraordinario, porque esta cara con esta sonrisa como diabólica la mantiene en un sketch que se llama Las Máscaras, ¿no? Y está simulando ponerse una máscara y se pone esta con una sonrisa y se le atora, ¿no? Entonces está haciendo el esfuerzo por quitársela, pero en ningún momento mueve su cara, porque nosotros cuando vamos a hacer así como el rictus de que vamos a quitarnos algo, hacemos un rictus de que hacemos fuerza, ¿no? Como que apretamos la mandíbula y todo, ¿no? Él congelaba su cara, o sea, podía controlar su musculatura cefálica increíblemente, ¿no? Gracias a la musculatura cefálica, también estas especies de primates también pueden hacer este tipo de actitudes que para ellos no tienen sentido, pero para nosotros sí, ¿no? Y nos causan risa, o sea, se les entrena para que hagan esto y nos causen risa, ¿sí? Parte importantísima de la musculatura cefálica es la musculatura de los ojos. Esto nos permite mover los ojos, ¿sí? Son 7 músculos que van a permitir el movimiento del ojo en varias direcciones. El oblicuo superior, el oblicuo inferior, el recto medial, el recto lateral, va a haber otro recto lateral, ¿sí? El recto superior, el recto inferior, y vamos a tener un músculo que no vemos aquí, que estaría en medio de estos, tocando toda la esfera que es el ojo, que se llama el retractor bulbi. El retractor bulbi, déjenme ver, creo que sí tengo imagen. No, desgraciadamente no tengo la imagen. Pero ustedes vean, busquen en YouTube el video de alguna rana o algún anuro comiendo, y lo que van a ver es que contrae los ojos, los mete y luego los vuelve a sacar. Eso es producto del retractor bulbi. En nosotros el retractor bulbi ya está muy atrofiado.
ya no somos capaces de meter o de sacar los ojos, pero sin embargo hay algunas personas, sobre todo de ascendencia afroafricana, que tienen el retractor bulbi muy desarrollado y pueden seguir sacando o metiendo los ojos un poco como las ranitas, ¿no? Y hacen a veces videos, están por ahí en TikTok y todo, y se ven así como medio impresionantes, ¿no? Entonces, es parte de la musculatura cefálica, parte muy importante de la musculatura cefálica. Ahora, hay un detalle que quiero que piensen bien. Voy a poner esta imagen. Quiero que piensen cómo le hacen los delfines para lactar. Casi no tienen musculatura en los labios. Sus labios son muy fijos. Y sin embargo son mamíferos. ¿Cómo le hacen para lactar? ¿Cómo le hacen para alimentarse de leche? ¿Alguien se lo ha preguntado? El rostro de los delfines es rígido, no tiene una musculatura en los labios que le permita hacer lo que el ternero. Entonces, ¿cómo le hacen para lactar? Pues se me ocurre que quizás algún mecanismo como, como disparar. O sea, cuando aprietas algo, algo. Exactamente. No vi quién habló. ¿Leslie? No, Angélica. Ah, ok. Exactamente. Tienen, ahí curiosamente, ya que en los labios no tienen musculatura los delfines para poder modificar su boca a una copa suctora y poder succionar la leche, lo que tiene la mamá alrededor de las glándulas galactóforas, es decir, las glándulas de leche, ¿sí? Es musculatura, que lo que hace es que le dispara prácticamente, y tenía una imagen pero no la puse, le dispara prácticamente la leche, así como si estuviera haciendo como si fuera una jeringa, ¿no? Se la dispara a presión la leche al delfín. Hay otro detalle, además, la leche de los cetáceos no es tan líquida como la de la de otros mamíferos, ¿sí? La leche de los cetáceos tiene la consistencia, para que les quede más o menos claro, tiene la consistencia un poquito como el yogur de de bote, ¿sí? Que se vende en bote, que es un poco más como sólido. Entonces, de esa manera se alimenta eficientemente el delfín sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? De mi parte, no. Ok, bueno, entonces dejo de compartir pantalla. Entonces, la siguiente clase vamos a, como ya lo vimos, vamos a ver, ya dejé de compartir pantalla. La siguiente clase vamos a comenzar con digestivo. O sea, la siguiente clase conmigo. La siguiente clase con Abraham, no sé qué vayan a ver, creo que van a ver respiratorio. Entonces, yo hago un PDF de esta clase de ahora, y junto con unos cuadros que no puse, junto con unos cuadritos que no puse, se los mando para que vayan elaborando ya su Bauplan. Ahora, ¿cuándo se entrega el Bauplan? Lo estoy pidiendo hoy, se entrega en 15 días. Entonces, el próximo martes todavía no me lo entregan. Quien tenga dudas de cómo es la elaboración del Bauplan, me puede preguntar en clase, y se entrega hasta dentro de 15 días. Es decir, déjenme ver fechas para que nos manejemos por fechas bien.
Entonces el Bauplan se entrega exactamente el día 3 de mayo. ¿Sí? Es la primera entrega del Bauplan. ¿Qué debe traer el Bauplan? Debe traer piel. Es que comparado sobre todo piel y esqueleto. Musculatura, si se dieron cuenta, casi no comparamos, porque es muy complejo. Aprenderse los huesos, por ejemplo, los huesos de un ser humano son 206 huesos. Aprenderse los músculos completos es muy difícil porque son más de 600. Entonces, comparado nada más va a ser la piel y el esqueleto. Musculatura, menciónenla, pero no hagan una, no van a poder hacer una comparación, nada más menciónenla por ahí, que va de más sencilla a más compleja, tanto en el cuerpo como en la cabeza, y eso sería todo. Entonces, para el día 3 de abril, se va a entregar entonces el Bauplan. Me lo mandan, les voy a escribir